Bienvenidos a quienes se suman a esta hora a nuestra sintonía. Lo decíamos antes de esta breve pausa. Anoche en las pantallas de TVN el reportaje de Informe Especial fue bastante decidor y abordó de una manera además bien interesante e incluso original el debate sobre la marihuana. No solamente porque mostró cómo es muy fácil hoy día poder comprar las semillas, plantarla. De hecho se hizo el seguimiento de cómo esta planta efectivamente va creciendo, hasta la opinión que tienen personajes que son conocidos sobre si hay que despenalizar el consumo o en el fondo legalizar la marihuana. Porque hay quienes han planteado que existe aquí una especie de doble estándar o al menos contradicciones en respecto de nuestras legislaciones. Por una parte, cómo se califica la marihuana y que va en básicamente el mismo círculo de drogas cuyo impacto en la salud de la población está comprobado, es nefasto, como por ejemplo la cocaína. Y no se entiende, sin embargo, que otras, que son claramente muy dañinas, se vendan legalmente y además aporten tanto recursos al Estado, como es el caso, por ejemplo, de los cigarrillos o también del alcohol. Muchas veces discutiéndose sobre los efectos terapéuticos, opinión que por supuesto también estuvo presente anoche en el reportaje de Informe Especial, hay quienes han planteado, sin embargo, que ese es el argumento que esconde la realidad de fondo, que es la libertad individual y los derechos civiles. Si puede una persona elegir, mientras no le haga daño a un tercero, consumir marihuana. Un tema que queremos discutir desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista social también. Y conversar, por supuesto, con el realizador de este reportaje que durante meses estuvo investigando una de las historias que más debate suele generar en nuestro país. Bienvenidos a Vía Pública. Con el auspicio de Nueva Ultrabook Portilli Z835 de Toshiba. Plan Multimedia Ultra Pro de Claro. Sandalias y accesorios Ripley. Universidad Autónoma de Chile. Presentamos Vía Pública. Vamos con este debate, no es la primera vez que está presente en Vía Pública, lo hemos analizado de distintas aristas, desde distintos puntos de vista. El material entregado anoche por Informe Especial es de tremenda calidad, está disponible en 24horas.cl y por lo tanto se puede mirar ahí lo que se estuvo reporteando y lo que se emitió anoche en TVN. Alejandro Meneses, el periodista de Informe Especial que lo realizó, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Tremendo reportaje, muy interesante. Lo vi hoy porque tú sabes que estamos básicamente compitiendo, ¿no? Correcto. Claro, pero no es competencia, es complemento esto. Es complemento, absolutamente. Pero tremendo reportaje, muy interesante. Me sorprendió muchísimo, además, el ejercicio que hiciste con la semilla, que se supone que son semillas, digamos, de alimento para aves, y que terminas plantándole y que crece. Solo me quedó la duda de si esa planta después era posible de ser efectivamente fumada y qué diferencia podía tener con otro tipo de drogas, de otras marihuanas que tú mandaste, por ejemplo, a analizar. Lo que pasa es que esa es alimento de pájaro, finalmente, es una semilla de cáñamo, pero tiene que ver con las incongruencias, con lo que nosotros estábamos investigando, las incongruencias de la ley y lo que pasa en la práctica, finalmente. Sí, se puede fumar. El tema es que tiene un THC distinto a una semilla que uno compra, por ejemplo, en este momento en Holanda o que está en el mercado en Internet. Absolutamente distinta. Es distinto porque finalmente el punto es, lo que queríamos demostrar con eso es, ¿vienen irradiadas como debiese ser? Cuando vienen irradiadas. Cuando vienen irradiadas significa que viene muerta. Que viene muerta, que no germina. Digamos, que no va a germinar nunca. Correcto. Perfecto. Interesante ejercicio. Lo vamos a conversar un ratito más. Voy a presentar a quienes nos acompañan también. Alicia Castillo, escritora argentina. Muchas gracias, Alicia, por estar aquí. Bienvenida. Gracias a ustedes, sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Sergio Sánchez, doctor de la Universidad de Chile, experto en políticas de droga. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ana Luisa Joan, directora ejecutiva de la Corporación Esperanza. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, Ana Luisa. Gracias. Bienvenida. Gracias. Y don Francisco Bustamante, psiquiatra de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Que de hecho voy a comenzar contigo porque tengo aquí la carta que se publicó en el diario El Mercurio, donde tú abordas el problema del consumo de marihuana. Si es posible que me lo resumas, que me hagas la síntesis de lo que planteas en esta carta, que nos pareció bien interesante como punto de vista también, y a partir de ella ir haciendo los contrastes con lo que muestra Alejandro en su reportaje. Sí, bueno,
me gustaría partir diciendo que si en realidad la marihuana fuera algo tan malo, nadie la fumaría, porque no estaríamos sentados aquí, ¿no? O sea, algo bueno de tener, yo creo que provoca un placer que hace que la gente la consuma. Ahora, desde el punto de vista de la psiquiatría, existe un consenso más o menos generalizado a nivel internacional de que la marihuana es bastante dañina para el cerebro y para la salud mental de las personas. Resumiendo un poco la evidencia científica, se ha demostrado que la marihuana se asocia en forma bastante importante a la generación de esquizofrenia, de enfermedad afectiva bipolar, se asocia a suicidio, provoca dependencia en muchas personas y también la marihuana, eso está muy demostrado, es la escalada a otras drogas más, entre comillas, más duras, ¿no? Y eso termina asociándose también con conductas delictivas, etcétera. Ahora, toda esa evidencia no solamente tiene un impacto directo sobre la persona y sobre su familia, sobre su fuente de trabajo, sino que también sobre el país. De tal manera que, querrámoslo o no, las libertades individuales también terminan influyendo en cómo el país se mueve. O sea, porque, bueno, esto termina afectando a nivel nacional, ¿no? Son políticas públicas que terminan, bueno, afectándonos a todos los chilenos. Sergio, ¿estás de acuerdo? No, lamentablemente no estoy de acuerdo con mi colega porque efectivamente, bueno, comparto con los efectos de la marihuana, uno de los efectos principales es la elación. Esto quiere decir la felicidad, digamos, genera durante el periodo, digamos, de consumo una sensación muy agradable. Pero las otras situaciones que dice aquí Francisco en relación al tema de la escalada de las drogas, eso no es así. Bueno, esto es muy fácil de demostrar. Si esta teoría de la escalada fuese real, por ejemplo, toda la gente que fuma cigarrillo, a continuación deberá fumar marihuana, a continuación deberá empezar a jalar cocaína o fumar pasta base y a continuación heroína. O a la gente que bebe alcohol de manera normal deberá continuar con tabaco, con marihuana, etcétera. Es decir, la teoría de la escalada es un discurso que realmente forma parte de la mitología de las drogas, al igual que el tema de la asociación entre suicidio, consumo y la asociación entre brotes de esquizofrenia y consumo, porque que dos cosas estén asociadas en medicina no significa que haya que sean causa y efecto. Claro, causa y efecto. Alejandro, tú conversaste con distintas personas, una gran variedad de personas. ¿Cuánto tiempo, perdón, te tomó hacer este reportaje? 6 meses de investigación, 50 entrevistados que salieron, digamos, pero fueron bastante más. Ahora, más allá del debate médico, lo que nosotros hicimos fue realizar el ejercicio periodístico de ver y analizar, por ejemplo, en el último tiempo cómo se aborda periodísticamente el tema. Y uno puede ir a la biblioteca y establecer ahí en portada en los diarios que el 95% de la gente que fuma marihuana tiene retardo mental, por ejemplo. Claro. Eso es como se informa. Entonces, claro, vamos viendo a través de hechos concretos. Vamos avanzando y vemos que, claro, en el año 72 Nixon le declara la guerra a las drogas en el fondo y con eso se establece una guerra a punta pistola que se repliega en todo el mundo y la prensa no está ajena a eso. Entonces, claro, esta estigmatización que se establece el momento de informar es lo que nosotros quisimos dejar de una u otra forma de lado, yendo avanzando en paralelo con las incongruencias del sistema. Y ahí, por ejemplo, vemos cosas como el marinol, que hoy día cuando salimos de Chile y vemos lo que pasa en Barcelona, lo que pasa en Uruguay, lo que está pasando en Estados Unidos, el marinol que está aprobado por la FDA y que no lo permiten hoy día en Chile, y uno establece, bueno, ¿cuáles son los criterios para que no esté, si la Food Drug Administration es la que establece como los parámetros científicos? Marinol que sirve en el caso, por ejemplo, de quienes están siendo objeto de tratamientos porque tienen cáncer, por ejemplo, que alivia muchísimo los dolores y al que hacía mención incluso Ricardo Soto y Eduardo Bombalé. Y Eduardo Bombalé, claro, pero Ricardo Soto decía, claro, que esa era la incongruencia de que el marinol era tremendamente útil y que de hecho ya mencionaba otro que era como una especie de aerosol o algo por el estilo. Exactamente. Sativex. El Sativex. Ahora, aquí hay dos descripciones sobre una misma droga y dos interpretaciones distintas. ¿Tú te encontraste con realidades completamente distintas o pudiste encontrar puntos en común? Porque da la sensación de que con la marihuana o se piensa una cosa o se piensa la otra. Sí, yo siento que en el último tiempo el tema ha cambiado mucho. Esta radicalización, en el fondo, de dos visiones ha tomado matices interesantes. Y eso también fue lo que de una u otra forma abordamos en el reportaje. El tema de
dar la posibilidad de debatir, de poner la información en la mesa, de generar discusión era el objetivo. Y yo creo que también la reacción en las redes sociales, los trending topics, de una u otra forma dan a entender de que la gente quiere saber más. Hoy día también con Internet se puede acceder a información que antes uno podía o no podía acceder, sino más bien desde estos prejuicios que muchas veces se instalan. Hoy día la información permite dilucidarla. Ya vamos a ir a la realidad latinoamericana y por supuesto que me interesa mucho, Alicia, también tu punto de vista. Antes me gustaría, Ana Luisa, anoche nosotros hicimos un programa completamente distinto. Bueno, hicimos el lunes la ISAPRE, ayer hicimos la generación sub-21. Vinieron 5 jóvenes de distintas realidades sociales, de distintos colegios o universidades. Cada uno en sí mismo proviene de un ámbito completamente diferente. Y se había un punto en el que casi todos estaban de acuerdo, era en la necesidad de despenalizar el consumo. Y casi todos tenían el mismo argumento. No importa el estrato social en el que viven, se encontraban con la misma realidad. Como que está despenalizado. Claro, pero básicamente claro, está despenalizado el consumo, pero cómo accedes a la droga, digamos, sí, correcto. O sea, ya sabemos cuál es el problema. Mientras más se criminaliza al consumidor en la práctica, porque compró, porque lo pillaron con algo, más se fomenta el mercado negro y por lo tanto en el mercado negro más droga de mala calidad hay. No importa el lugar en el que vivan, los de estrato alto, los de estrato bajo, jóvenes todos menores de 22 años, estoy hablando entre 17 y 21 fundamentalmente los que estuvieron anoche aquí, decían más o menos lo mismo, que este era un problema porque se accedía a la pasta base, o se accedía a otro tipo de droga, o la traían de afuera, o la compraban por internet, etcétera, etcétera. Primero me gustaría que me ayudaran a mirarlo un poco también desde ese punto de vista. Porque esto ya no era la opinión de un joven, eran 5 distintos, completamente diferentes, no se conocen entre ellos. Algunos muy cercanos a la religión, otros no son creyentes, o sea, cada quien, unos de derecha, otros de izquierda. Pero si había un punto que tenía más o menos coincidencia, era en este. Bueno, yo antes, quiero saludarlos, pero además decir, Alejandro, que no estoy de acuerdo con algunos de los puntos de vista iniciales que planteaste. Yo soy periodista, quiero decir, no soy médico, y como periodista me pareció un programa sin matices. O sea, de verdad te digo que eché de menos a los consumidores, eché de menos al consumidor que tiene un problema, eché de menos a la mamá del joven adicto, eché de menos al chiquillo que perdió el colegio, que abandonó el colegio, a ese 25% que abandona el colegio por problemas de adicción. 25%, sí, 25% que fue ¿Esas cifras de dónde son? Son cifras medidas que han sido medidas una sola vez, y lo admito, con el CONACE hace unos 10 años. Hace 10 años, hace más de una década. Y hoy día, en las últimas mediciones, hace 10 años nosotros teníamos un 3% consumo en octavo básico. Hoy día tenemos un 10% consumo de marihuana en octavo básico. Entonces, eché de menos, de verdad, un debate menos intelectual y más al callo del problema, porque una cosa es lo que nosotros queremos decir, estos 5 jóvenes que tú planteas, y toma el punto, el problema de la droga es un problema transversal, y eso es lo que tú pudiste ver en tu programa, es un problema transversal que además, donde tiene mayor incidencia es entre el grupo de 19 a 25 años, donde tú tienes cerca del 23% consumo, y después, inmediatamente después, el tramo entre 12 y 18 años. ¿Y dónde se concentra esto? Especialmente los mayores aumentos se dan entre octavo, primero y segundo año de educación, octavo básico y primero y segundo medio. Entonces, cuando se toca este tema y se toca de las incongruencias, yo estoy de acuerdo, y yo creo que es un tema que hay que abordar, pero cuando hablamos de marihuana y cuando hablamos de otras drogas, yo creo que hay que centrarse en cuál es el bien que nosotros queremos perseguir en esto. Porque efectivamente hay gente que dirá, bueno, pero ¿por qué yo no me puedo fumar mi pito tranquilo? ¿Por qué si yo soy un profesional exitoso, como puede ser cualquiera de los que aparecen ahí, no puedo tranquilamente hacerlo? Y entonces, sí, efectivamente está esa libertad, pero también está la mirada un poco más global de bien común y decir, a ver, bien, pero ¿qué pasa con el resto del país cuando se instala una política pública que dice, mira, ¿sabes qué? Es legal la marihuana, y el paso siguiente es legal todas las drogas, porque eso es la gran mayoría de quienes defienden esto hoy día, llámese la Fundación Cardoso, todo esto, no están por solo la marihuana, están porque es el primer paso para el resto de las drogas. Mi pregunta es, a ver, como país, nosotros tenemos una realidad muy concreta. A mi juicio, y respetando todo el resto de las posturas, nuestro principal problema se llama consumo. Consumo de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Y entonces, cuando veo este programa, sin ver
de verdad la realidad de que a mí me toca ver hace 17 años en nuestros centros de rehabilitación. Ya, pero a ver, espérate, en esto hay que ser justo, porque aquí todos los que manejamos el manejo, ¿Sí? lo que hemos hecho reportajes en la vida, sabemos que los reportajes no tienen que abarcar todas las aristas, sino que se pueden concentrar en ciertos aspectos de algo. Si yo entrevisto a un candidato presidencial, no estoy obligado a preguntarle sobre toda la realidad del país, sino que sobre ciertas cosas. Este reportaje estaba concentrado en ciertas áreas que han generado el debate. Sí, y justamente tenía No que ver estaba con concentrado las en los realidades actuales, donde está, por ejemplo, el debate en Estados Unidos, donde está el debate en Uruguay, en Europa, y efectivamente hemos hecho millones de reportajes donde uno va a la fundación y ve al consumidor específicamente problemático, pero efectivamente hay otra realidad, y eso fue lo que quisimos también nosotros mostrar. No, está bien. Si el punto, Alejandro, es que cuando tú muestras esa realidad y no cuentas la otra parte, ahora, no nos vamos a discutir por periodismo. Hablamos de, por ejemplo, el consumo, que somos los más marihuaneros de Latinoamérica, lo dijimos. En el fondo partimos de esa premisa y lo que buscamos fue instalar el tema para que se discuta, para que se debata, y yo creo que se consiguió finalmente ese objetivo. Sí. Ahora, debatamos el tema, independiente del reportaje, debatamos el tema, pero yo en este tema de verdad creo que uno podría apuntar a distintos bienes, podría apuntar a la libertad individual, a la criminalización, o sea, todo el tema penal que hay, a esta gran cantidad de personas que está en la cárcel. 80.000 detenidos al año. 80.000 detenidos, que no es lo mismo que 80.000 personas en la cárcel, pero sí es un problema y que hay que abordar. Hay 18% por tráfico, que es un tremendo problema, ¿no? Sí, pero yo te podría decir también que el 70% de los delitos de mayor connotación que hoy día se cometen son por efectos de la droga o para consumir droga. ¿Por efectos de la marihuana? No, o de la, por efectos de la droga. Es que en esto es muy importante porque si se le mete en el mismo saco... nosotros de marihuana, específicamente. Claro, por eso, pero es que tú dices ley 20.000, no dices marihuana. Pero sí, correcto, pero el 90% en el fondo, cuando nosotros hablamos de esto, lo que queremos poner finalmente es el tema de las incongruencias que hay. O sea, si estamos hoy día, estamos atacando el narcotráfico y el 18% finalmente de los detenidos por la ley 20.000 es por tráfico y los demás están afectando a consumidores, a portadores y a cultivadores, uno dice, bueno, aquí hay cosas que están mal. Y eso hay que denunciarlo, y tenemos que ponerlo en la mesa, debatirlo y ojalá cambiarlo. ¿Y sabes qué, Alejandro? Yo quiero decir una cosa, perdona. Más allá de las cifras y de los datos duros, que yo creo que eso es relevante, pero hay una cuestión de lógica aquí. El bien que uno tiene que proteger, y me hago cargo de la pregunta que tú lanzas, el bien que uno tiene que proteger es el bien común, el bien social. Y la política que tenemos ahora mismo, digamos que es la política de castigo, de prohibición y de cicatrización de los consumidores, no hace más que estimular el narcotráfico, que hay un consenso mundial hoy día, que el narcotráfico es el peor de todos los males asociados al consumo de sustancias psicoactivas. No pasa lo mismo con el alcohol, ni pasa lo mismo con el tabaco, que también son drogas y que también hacen muy mal porque son legales. No hay narcotráfico, no hay tráfico de alcohol, más que cuando hay un momento de prohibición. Por ejemplo, en la historia de Estados Unidos, en los años 20, con la ley Harrison, hay prohibición, surge Al Capone, surgen las mafias, los asesinatos, los homicidios. Llevamos 90.000 muertos en México, producto de la prohibición. Entonces, aquí la lógica es protejamos el bien común, impidamos que la gente caiga detenida, impidamos que la gente caiga muerta, ahorrémosle recursos al fisco. ¿El mal menor? Así lo describe. No es el mal menor, es proteger a los bienes sociales, proteger el bien común. Me gustaría ir con Alicia, que ha escuchado aquí a cada una de las posturas. Alicia, tú conoces esta realidad, la has visto, pero además has tenido la experiencia, sabes lo que pasa en otros lugares del continente, y particularmente hemos visto además que en naciones distintas a las de Chile, como por ejemplo en Uruguay, este tema lo ha tomado el propio presidente del país como objeto de discusión. Le ha valido también, sin embargo, críticas, porque no es que toda la sociedad uruguaya esté de acuerdo con lo que él está planteando, que es la legalización de la marihuana. ¿Cuál es tu mirada, tu primer acercamiento con el tema? Bueno, mi primer acercamiento, quisiera, si me permites, hacer algunas acotaciones a lo que he escuchado, ¿no? Quisiera decir que, si bien estoy de acuerdo en lo que dijo el doctor, en lo que dijo Ana Luisa, parcialmente, porque creo que los jóvenes no deberían consumir, creo que hay un 3%, la descripción que ustedes dieron en mí encaja en el 3% que dicen las estadísticas que son los consumidores problemáticos. No nos referimos, por ejemplo, cuando abordamos el tema del alcohol,
no consideramos que los jóvenes tienen problemas con el alcohol. O sea, me parece que hay todo un 97% que continúa fumando, que sufre todas estas injusticias. Entonces, abordar cualquier tema solamente desde el lado problemático me parece que confunde un poco el resto del discurso. Creo que sí, que hay gente que no debería fumar, que los jóvenes no deberían hacerlo, que las personas que tienen problemas psiquiátricos tampoco deberían fumar, pero es un porcentaje mínimo de la población. Y hay una realidad que es incontestable: la prohibición no impide que se consuma, la gente consume igual, aunque esté prohibido. Entonces, en realidad se consume marihuana hace más de 5.000 años y no hay ningún registro de muerte por marihuana. Y hay problemas por la marihuana desde hace 60 años, que es cuando se prohíbe. La prohibición es muy reciente si comparamos con la cantidad de años que se consume. La situación es más o menos la misma en los países que yo conozco, que frecuento, que es Brasil, Argentina y Uruguay. Es tal el poder que le hemos otorgado al narcotráfico con la prohibición, que de todos los ángulos de la sociedad nos planteamos cómo quitarle ese poder, cómo evitar que lleguemos a la situación que está viviendo México. Y entonces la primera solución que surge es, bueno, quitarle, yo creo que fue esa la intención del presidente Mujica, de sacar la marihuana del circuito del narcotráfico. Si bien no estoy de acuerdo en la forma que se está implementando en el Uruguay, me parece una medida arrojada y valiente. ¿No estás de acuerdo por qué? Perdona. No estoy de acuerdo con que el Estado asuma la producción, la distribución, y que el Estado determine cuánta marihuana puede fumar cada individuo y que se registren los individuos. Me parece que es algo que no va a posibilitar una despenalización. Es un tipo de control que también no es justo, porque de la misma manera que no determinamos cuánto alcohol puede tomar una persona o cuántos cigarrillos se puede fumar, me parece que no corresponde que el Estado determine que sean 40 gramos, 100, los que sean, y los que excedan esa cantidad estén sujetos a una internación compulsiva, por ejemplo, que es lo que se propone. Francisco, ¿no te parece que cuando se discute aquí que una posibilidad para poder regular, para poder controlar, para poder administrar, para poder tener más claro quiénes consumen, sea la legalización? ¿Te parece a ti que ese es un escenario al menos discutible? Es que yo creo que hay que aclarar un concepto previo que a mi juicio no hemos definido bien. Que aquí estamos metiendo en un mismo saco el tabaco, el alcohol, la marihuana, la cocaína, opioides, etcétera. Y yo creo que eso no es así. O sea, hay que distinguir claramente que los efectos de la marihuana son muy distintos a lo que podría tener la nicotina o el alcohol. Y me encantaría poder entrar en un debate con Sergio respecto a la evidencia científica, que es bastante dura y existe un consenso de los últimos años, estoy hablando de los 5 últimos años, en la escalada de drogas, que eso es un hecho, y hay publicaciones en las revistas más importantes como el Journal of American Medical Association y en el Lancet, que acaba de salir un artículo hace un par de semanas atrás, que demuestran claramente que la marihuana tiene efectos nocivos psiquiátricamente hablando y provoca una escalada real hacia otras drogas. Por lo tanto, todo lo que va aparejado. Perdón, ¿cuál es tu opinión sobre el alcohol y el tabaco, para dejarlo nítidamente claro también? Y con respecto a lo que se decía hace un rato más te pregunto a ti como médico, ¿cuál es tu opinión sobre el alcohol y el tabaco y el efecto que producen las personas? El alcohol y el tabaco no provocan los deterioros psiquiátricos que sí provoca la marihuana. Es un hecho. Ahora, desde el punto de vista de la salud pública, el tabaco mata más gente que la marihuana. Eso sí es un hecho. ¿Tú lo prohibirías? ¿Qué cosa, el tabaco? Sí. Bueno, eso es lo que ya se está viendo en Chile, ¿no? ¿Lo ilegalizarías? O sea, ¿lo volverías ilegal? O sea, que comprar cigarros sea tan ilegal como comprar marihuana? No, yo creo que el consumo por tabaco está muriendo por sí solo. Nosotros ya vemos tendencia en otros países que la gente cada vez consume menos tabaco porque se está dando cuenta de los efectos. Hasta ahora en Chile no. Porque siempre hemos funcionado desfasados en los otros países. Nosotros siempre funcionamos con un retardo, porque si tú vas a Estados Unidos, la gente que fuma... ¿Y en el caso del alcohol? En el caso del alcohol, bueno, el alcohol es una droga distinta. Efectivamente, puerta de entrada también a otras drogas, y esto sí lo reconocen expertos. Sí, pero
menos que la marihuana. O sea, en la marihuana existe una escalada que está absolutamente comprobada. De hecho, te voy a citar un artículo Pero menos que la marihuana, el alcohol es puerta de entrada. ¿El alcohol menos que la marihuana? Sí, o sea, sí, claro, dependiendo de la edad de consumo. Si tú inicias tu consumo de alcohol muy precoz en la vida, estamos hablando de 13, 14 años, pero es que tú tienes más probabilidades. No puede consumir alcohol porque está prohibido por ley que consuma alcohol. Bueno, o sea, los jóvenes consumen. Si consume marihuana o consume alcohol, una es ilegal, la otra es legal. ¿Cómo llegó a eso? Tenemos un problema de fiscalización, digamos. Pero por supuesto. Que esto, ayer tuvimos una conversación el capítulo pasado, cuando hablamos de este tema, y yo trato de mirar desde la perspectiva de lo que la ley permite. Claro. Y la ley no permite la venta de alcohol a menores de 18 años. Si llegaron ahí, hay un problema de fiscalización. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, hay muchos factores que inciden. Ahora, el punto, o sea, pensando en políticas públicas, una cosa. Ahora hay que tomar en cuenta que estas medidas del presidente Mujica son unas medidas que están muy basadas en la teoría económica de mercado, que es la imperante que tenemos en nuestro país, en muchas otras partes del mundo, que es la teoría capitalista, que tú modificas las leyes de la oferta y la demanda, y por lo tanto, si tú quieres eliminar el narcotráfico, aplicas la teoría de la oferta y la demanda y ¡pum! Listo. Ok, pero mi pregunta es, si tú haces eso, ¿cuál es la consecuencia para las personas reales? Que es lo que decías tú hace un momento atrás. O sea, nosotros que vemos a las personas reales que consumen marihuana, estoy de acuerdo que tú por fumarte un pito puede que no te pase nada, pero un consumo crónico claro que tiene relevancia, pero un país también tiene relevancia, porque son ciudadanos que se van enfermando, lenta y progresivamente, no es una cosa muy escandalosa. El senador Rossi ha reconocido que fuma y es senador de la República. Mucha gente puede fumar y no va a tener efectos inmediatos. Yo estoy pensando en el efecto a largo plazo y efectos mucho más mínimos que no se van notando. Y especialmente en nuestros adolescentes y también en gente un poco mayor. Entonces son efectos que no se ven, que no son muy escandalosos, pero que nosotros los psiquiatras y la gente dedicada a la salud mental sí vemos. Ana Luisa, te formulo la misma pregunta. Si tú crees que es una fórmula para poder regularlo, para poder mejorar esto que se describe como un problema, la idea de legalizarla. Y por lo tanto tener una mayor claridad sobre dónde, cuándo, cuánto se vende y de qué calidad. Mira, yo la verdad es que para mí es un problema central en Chile el consumo, que es distinto al problema que tienen otros países, es distinto al problema de narcotráfico que tiene México, que tiene Honduras, que son países que están entre los productores y los consumidores. Entonces, yo lo primero que haría es situarme en la realidad chilena. Nosotros estamos al final de América, al lado de los dos mayores productores de cocaína y también donde pasa una gran cantidad de marihuana. Por lo tanto, nosotros, el tipo de violencia no tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el tráfico para directamente el consumo, que es distinto, ¿ya? Porque los niveles de violencia son distintos. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Cuando yo miro todos los problemas, y vuelvo a insistir, el problema penal, bueno, abordemos el problema penal. Se acaba de modificar en el Senado la ley que tiene que ver con las libertades condicionales, etcétera, y ahí se aprovechó de meter un artículo para evitar que los consumidores lleguen a la cárcel y que los adictos también. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Dejar claramente establecido que una persona cuando es consumidor o es adicto, etcétera, se debe tratar como una falta y por lo tanto lo que se debe hacer es los trabajos comunitarios o la rehabilitación, nunca la cárcel. Yo aquí que quiero ir, hay una serie de problemas hoy día y de incongruencias que tú tocas, Alejandro, que sí podemos resolver, pero hay un tema de fondo pero que me parece... ¿resolver hacia dónde? Porque no, ahí voy a citar... resolver, te digo al tiro hacia dónde, resolver sin debilitar el mensaje claro y potente, me parece a mí, respecto del daño que produce la marihuana. Ya, es que voy a citar una incongruencia, que es muy importante que se pueda resolver hacia allá o hacia allá. La incongruencia de que no está penalizado el consumo próximo en el tiempo, pero en cambio sí el que tú tengas cultivo en tu casa, el que te pillen comprando, el que te pillen portando. Y tú viste que en el programa... Por lo tanto, tú resolverías que transformando en ilegal también el consumo o permitiendo que alguien pueda, el autocultivo en determinadas cantidades lo pueda realizar sin que sea No, yo haría una mirada, sancionado. De verdad, yo haría una mirada si yo identifico cuál es el bien que quiero proteger, en este caso quiero proteger a los adolescentes, a los jóvenes y a cualquier persona vulnerable, no psiquiátricamente, porque en este mismo programa alguien decía, a ver, son personas que tienen problemas psiquiátricos. No, la persona que se hace adicta es una persona que es vulnerable desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista educacional también. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? A ver, miremos cómo lograr proteger ese bien que a mí me parece que es evitar que se caiga en el consumo.
No me parece, honestamente, que sea ni la legalización, ni la legalización, ni el consumo general, ni del autocultivo, ni siquiera de la manera en que California ha resuelto el tema del consumo para medicinal. Me parece que si hay adelantos claros respecto al tema medicinal, uno lo puede resolver de la misma manera que se ha resuelto el tema de la morfina. Es decir, aquellas personas que por un tema de tratamiento lo requieren, bueno, que sea con un canal estrictísimo de control y que sea directamente en las clínicas, etcétera. Punto, es que me tengo que ir a la pausa comercial porque aquí todos además quieren hablar, así que hay un punto ahí que me gustaría tocarlo para sincerar también el debate sobre si cuando estamos discutiendo con fines terapéuticos, en el fondo no es una manera de entrar por el lado al debate de fondo que es el derecho civil, de si yo puedo, no tengo derecho o no a consumir. Te lo voy a preguntar porque tú conversaste con personas que tienen unas miradas al respecto y también me quedo pendiente con usted, doctor, sobre algunas de las cosas que se estaba diciendo. Vamos a ir a la pausa. Elige la universidad que buscas para la vida que quieres. Es la Universidad Autónoma de Chile. Mejores profesores, más vida universitaria, más cultura, más calidad. Puedes postular directo en www.autonoma.cl. La Universidad Autónoma de Chile, esa universidad que buscas para la vida que quieres y que está presentando vía pública. Hablamos sobre la marihuana, se enciende el debate, continúa encendido desde anoche con informe especial. Volvemos. Estás viendo Vía Pública con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile. Estás viendo Vía Pública con el auspicio de Plan Multimedia Ultra Pro de Claro. 11 de la noche con 35 minutos y 33 segundos. De vuelta en Vía Pública. Estamos debatiendo sobre la marihuana. Alejandro, ¿sentiste tú en algún momento, después de esta decena de entrevistas y de este tiempo de reportaje, que la argumentación que se esgrime en términos públicos, no necesariamente con las personas con las que conversaste, que legítimamente pueden tener la necesidad, ¿no?, están enfermas o han sufrido los efectos del cáncer, utilicen el argumento de la necesidad terapéutica de consumir marihuana, cuando en realidad no es el argumento real? Es decir, que en el fondo, como lo sinceró Colorado, Washington, se hace con fines recreativos, con fines lúdicos, en el fondo consumir marihuana porque me gusta, punto. Cuando empecé a investigar me di cuenta, por ejemplo, que efectivamente en Estados Unidos se establece que el 5% real es el que consume marihuana terapéutica y estos dispensarios finalmente abastecen al 95% con fines recreacionales. Claro. Eso es así. Que por eso en esta elección presidencial, donde además la gente podía votar, Colorado, efectivamente, claro, hoy día, por otras cosas, aprobó por fines recreativos el consumo de marihuana. Sí, correcto. En Barcelona es algo similar porque finalmente también está penado el consumo y lo que hacen es conseguir un club social donde se agrupan sin fines de lucro, no venden, no compran, comparten un cultivo. Entonces, transitan en el fondo por ahí, por la línea delgada, buscando alternativas. Pero también vi, por ejemplo, que hay distintos tipos de marihuana, y quizás Alicia ahí tiene más información respecto a eso, que abre el apetito, ayuda para los dolores, están determinadas. Y ahí también entiendo que hay un uso terapéutico que se está hoy día estudiando a través del colegio médico y que es real. Ahora, eso está dentro de la información que se está manejando en el debate y por eso también creo que es un punto importante de discusión respecto de si es una opción o no es una opción. Nosotros en el fondo lo que hacemos es, ok, está pasando esto en Europa, está pasando esto cerca, ok, ¿cuál va a ser la postura que vamos a tomar nosotros? Porque finalmente sigue siendo, creo yo, un tema tabú. Hoy. Ahora, es un tema tabú, pero en estricto rigor, Alicia, como lo compró Alejandro en este reportaje, no es que los países en general en el mundo tengan resuelto realmente el tema de la marihuana, o sea, están en esto. No sé si lo voy a sobreintelectualizar, digamos, con la pregunta que voy a hacer, pero ¿qué pasa con las sociedades en el mundo que no han logrado resolver el tema de la marihuana? Si es que, como plantea un lado o el otro, las posturas parecieran ser tan definidas, o sea, el daño que produce versus el argumento de otros que dice que no produce daño, que no mata, que no es comparable a otras drogas, en fin. ¿Por qué ha costado que las sociedades definan una posición al respecto? Porque hace 60 años que se viene demonizando el tema. Entonces hay toda esa carga demoníaca encima del tema, y cada sociedad tiene su identidad propia y va buscándole la solución que mejor le cuadra. Por ejemplo, ahí está el tema de Portugal, tiene una política también despenalizadora, la República Checa. La República Checa tiene una solución
es bastante semejante a la que plantea el presidente Mujica en Uruguay. Las personas pueden cultivar hasta una cantidad de marihuana que les permita consumir 50 gramos por mes, y el Estado va y verifica que no cultiven más que eso. Son medio arbitrarias porque después la gente corta antes y esconde para quedarse con la diferencia. En fin, cada país está tratando, es decir, hay una conciencia generalizada que no se soporta más la prohibición. El costo de la guerra contra la droga es mucho mayor que realmente que los resultados que se obtienen. Entonces, que ese es el argumento que han planteado no solamente el presidente de Uruguay, sino que Fernando Enrique Cardoso, y sobre el cual se ha basado el expresidente Ricardo Lagos también. Exactamente. Pero por ejemplo, en Checoslovaquia también se han planteado el mismo tema, en España, Portugal. Es un problema que hay que resolver, y cada uno va buscando la solución, y estamos todos realmente ensayando, y probablemente no se encuentre una solución que sirva para todo el mundo, ni una solución definitiva. Tal vez habrá que ir corrigiendo sobre la marcha. Hay un punto, por ejemplo, que es importante cuando uno teoriza y después va a la práctica en términos periodísticos, porque finalmente las autoridades, a toda la gente que yo entrevisté, todos me decían: nadie tiene que ir a la cárcel por ser un consumidor, por ejemplo. Entonces está ese concepto instalado, yo creo, en todos, pero finalmente en la práctica, cuando uno ve y empieza a tener una agudeza periodística, se da cuenta, claro, que efectivamente no está penado el consumo, pero lo que pasa es que cuando alguien cae, dependiendo del sector donde cae, dependiendo de la persona que sea, el fiscal establece, la justicia establece un criterio, porque no hay una cantidad determinada. Entonces, en ese criterio se establece si es o no es. Y finalmente también el fiscal tiene que acusar y ofrece, quizás para estos juicios abreviados que tienen, es un sistema inquisidor en términos de establecer ahí una formalización. Así es. Ok, te declaras traficante, irreprochable de conducta anterior, y te vas a la casa. Entonces hay también un tema que es complejo. Ahora, y que periodísticamente es interesante de plantear. Tú miraste un elemento que me pareció muy interesante, como un ejercicio que se vivió al interior de una población. Correcto. Donde finalmente se incentivó que, para evitar el tráfico, y particularmente de pasta base, sí, algunas familias en determinados hogares cultivaran marihuana. Hasta que esto, bueno, con el paso de los meses terminó siendo desbaratado por la propia policía. Entiendo cambio de policía, porque hubo un grupo de policías que había entendido que esto estaba dando resultados y estaban desapareciendo los narcotraficantes de la zona, y que pareció haber sido una solución a pequeña escala de lo mismo que están planteando expresidentes en el mundo, ¿no? Sí, era muy interesante en términos periodísticos cuando dimos con este caso, y cuesta entender finalmente que en una población de Santiago, un dirigente vecinal, en este caso un presidente de la Junta de Vecinos, nos diga con esa franqueza de que con Carabineros tuvo un trato ahí en el fondo de que podían tener 3 plantas por casa, y que esto le permitía a la gente que estaba con adicción a la pasta base quedarse en la casa. Incluso me habló ahí que había hecho unos cursos con ellos. Y refleja estas distintas realidades que se viven en distintos sectores y que son tan impactantes en términos de que eso está pasando hoy día también en las poblaciones. Ahora, yo sí lo que te quiero comentar una cosa. Yo trabajo hace 17 años con sectores vulnerables. Nosotros tenemos 7 centros de rehabilitación dedicados a personas de escasos recursos, todos que han tocado fondo, que han destruido su vida, etcétera. O sea, no hablo ni desde la teoría ni desde las leyes, sino que desde los casos prácticos de chiquillos nuestros, de hombres y mujeres que han dejado sus vidas en la calle, y en un 90% han tenido al comienzo marihuana, en un 90%. En la mayor parte de los casos asociado al alcohol, que eso sí se da especialmente en una edad temprana. Son dos cosas que van muy de la mano. Pero ¿habiendo partido por el alcohol o por la marihuana? Sí, espérate una cosa. Hay un 73% de la gente nuestra... Muy relevante para hacer la diferenciación. ¿Partieron consumiendo primero alcohol o marihuana? Porque es la marihuana lo que los llevó al alcohol, el alcohol a la marihuana. No, mi experiencia, porque yo hago otra labor también, perdón de ser autorreferencial, sino que yo voy a varios colegios, a muchos colegios a hacer prevención. Mi experiencia es que los niños, si parten temprano, parten explorando respecto del alcohol, pero el que está en el alcohol no necesariamente pasa a la marihuana. El punto es que el que pasó a la pasta base, etcétera, pasó antes por la marihuana de todas maneras. Y tú lo ves en la percepción de riesgo. Hoy día, de la población general, un 30% considera que es dañino consumir marihuana ocasionalmente de los escolares, y un
40% considera que permanentemente es dañino. Pero si tú eso lo pasas a la cocaína, los niños o las personas que consumen marihuana están mucho más vulnerables al consumo de cocaína. Pero antes yo te quería... Tengo, Sergio, hace rato con la palabra bella. Sergio. Perdona, pero yo pienso que en este tema uno no puede ser reduccionista, digamos. El problema, hace tiempo que se sabe ya que el principal determinante de una conducta problemática en relación a las drogas es la situación social, o lo que llamaban en el siglo XIX la posición o la situación de clase. Es decir, no podemos ser reduccionistas y pensar que una persona, un joven que es proletario, que vive en los arrabales de la ciudad, que no tiene posibilidades de formarse, de tener un trabajo digno o de acceder a los bienes y servicios básicos que los demás estamos acostumbrados, vaya a ser responsable de su conducta problemática tal o cual sustancia. Las drogas no son buenas ni malas en sí. Hablábamos recién en comerciales. La gente consume drogas con fines religiosos desde hace 6.000, 7.000 años. En India hay una religión, la más importante, la brahmánica, que consagran a partir de la marihuana su relación con Dios. Hay iglesias sudamericanas como la del Santo Daime que consume ayahuasca. Entonces, no reduzcamos el problema a un tema de droga, aquí hay un problema social a la base. Si tú quieres que esos niños tuyos salgan del problema de las drogas, saquémoslos de los problemas sociales que tienen. No, yo te diría otra cosa. No, es que lo que pasa es que de otra manera... Eso, es pero que de otra agrego. manera reducimos el problema y la gente en la casa sabe que eso no es así, que es mucho más complejo. Por lo mismo entonces, que no es tiene súper sentido delicado sostener ese discurso. Exacto, pero por lo mismo que es más delicado legalizarlo. ¿Sabes por qué? Porque no solamente es lo que tú planteas, o sea, no solamente está el tema social, efectivamente hay un grupo enorme que es tremendamente vulnerable por la situación en que se encuentra, por la situación familiar, por el lugar donde vive, etcétera. Pero también, en nuestros casos, el principal argumento para decir que se ha iniciado el camino de las drogas es básicamente la falta de afecto y la falta de comunicación en los sectores incluso los más pobres. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros tenemos una serie de problemas a la base que finalmente hacen que por una situación de evadir algo, baja autoestima, presión del grupo, falta de afecto, problemas económicos, problemas escolares, etcétera, se evade con la droga. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Perdón, yo no estoy de acuerdo contigo en eso, o sea, porque porque una persona tenga baja autoestima significa que se va a enganchar las drogas y otras no. O sea, lo que quiero ser enfático en señalar es que independiente de las condiciones sociales, la marihuana per se provoca un daño cerebral sobre la salud mental de la gente, que eso es innegable. Pero, ahora, Pancho, en algunos más, en algunos menos. Pero pongámosle un matiz a eso, Pancho. ¿Tú vas a estar de acuerdo conmigo si yo te digo que de acuerdo, ahora, la marihuana tiene receptores a nivel cerebral, ¿no es cierto? Es. Entonces, es como decir que el cerebro tiene receptores, está preparado para funcionar en presencia del THC, que es el componente activo de la marihuana. También funciona con el opio, con la morfina, con la heroína, con la cocaína. Entonces entendamos que hay una relación, a la base de la relación del hombre con la sustancia vegetal, hay un mecanismo fisiológico en la cabeza de las personas que está preparado, está diseñado para que funcione así. Para sus propias sustancias, cuando son sustancias pero también exógenas. Para sustancias vegetales, porque provoca daño. Entonces, ¿dónde está el daño? Porque provoca daño. O sea, Sergio, ¿provoca daño? Yo pienso que no. Digamos, la vía de ingesta, por supuesto que si tú te fumas un porro de marihuana, te va a provocar tanto más daño que un cigarro de tabaco, pero a nivel cerebral... Tú dices que sí produce daño. Hay estudios empíricos chilenos, internacionales, con SPECT, que son imágenes cerebrales que te muestran el flujo cerebral, y tú puedes ver claramente, después de fumarse un pucho de marihuana, que hay regiones del cerebro que se apagan. Tú lo puedes ver. El doctor Ismael Mena de la Clínica Las Condes tiene imágenes muy bonitas en las cuales se ven que hay lugares del cerebro que se apagan con el consumo de marihuana. Eso ahora, tú no estabas de acuerdo con lo que estaba planteando. Porque yo entiendo el contexto en el cual tú lo dijiste. Ahora, así como me llegó a mí, es que porque uno tiene baja autoestima, porque tiene una disfunción familiar, etcétera, te vas a ir a refugiar en las drogas. De acuerdo, eso es para un determinado tipo. Eso es así, yo lo veo. Y también la sustancia es perjudicial para personas que no tienen esos factores. Sí, a ver, es que entonces, una cosa... yo quiero dejar bien claro que eso, o sea que aquí influyen factores psicosociales, etcétera, y también factores de la sustancia per se. Yo creo que tal vez en este debate nos hemos enfrascado en dos
preguntas que a veces estamos respondiendo en distintos niveles. A ver. Uno es cómo enfrentar y acabar con el narcotráfico. Y segundo es si la sustancia es perjudicial per se. Sí. Entonces, Ahora, lo que yo sostengo es Con que una la adicional, sustancia- perdón. ¿Qué pasa cuando hablamos de personas que son mayores de 18 años respecto al efecto que produce a nivel cerebral? Porque puedo entender exactamente lo que puede pasar con un niño de 12 años, 13 años, 14 años, pero ¿qué pasa con los mayores de 18? Porque, como ya hemos dicho antes, si el niño consume alcohol, que está prohibido que un niño consuma alcohol, que se le venda alcohol, pero que lo puede consumir igual porque lo pueden comprar en un clandestino, tiene un daño que es un daño brutal. ¿Qué pasa con un mayor de 18 años y cuál es el impacto que produce en el cerebro de un mayor de 18 años? Claro, en el adolescente el impacto del consumo de marihuana es mayor. En el mayor de 18 años, el adulto, ese impacto es menor. Sin embargo, existe ese impacto de todas maneras. Claro, y por otro lado, acumulativo. Para efectos prácticos entiendo que todas las discusiones legales sobre el consumo de droga en el mundo no hablan de menores de 18 años, siempre se habla de mayores de 18 años. Sí, pero la realidad es que el impacto, finalmente, si tú mides los países donde se ha legalizado, donde tú puedes ver impacto. Pero perdón, ¿en qué países se ha legalizado? No, ¿Está legalizado? en los países donde se ha regulado, en Portugal, en los mismos que tú planteas, donde ha habido impacto, en los estados norteamericanos, donde ha habido avance en ese sentido, donde sí hay un impacto es en los adolescentes. Entonces, no es una cosa que uno pueda legislar sin mirar los adolescentes, tienes que mirar los adolescentes. Pero quiero contestarte, Francisco, una cosa. Yo voy a volver sobre este punto y nos irá a pasar siempre en cada programa, pero quiero que sea categórico en esto. Es que es muy importante, porque la ley prohíbe el sexo con menores de 18 años, pero hay gente que tiene sexo con menores de 18 años. O sea, una cosa es lo que dice la ley, otra es lo que ocurra, pero es que si uno va a estar prohibiendo todo solo porque pasa a pesar de que la ley lo diga, entonces no tiene ningún sentido. Lo que quiero decir es que... Te puedo discutir menores de largamente eso, pero... y podríamos seguir discutiendo largamente los minutos que nos quedan, pero lo que quiero decir es que hay menores de 18 años que consumen droga a pesar de que es ilegal. Se puede legalizar y la van a seguir consumiendo igual. Lo mismo ocurre con el alcohol, lo mismo ocurre con el tabaco. Lo que pasa es hacer... Y hay menores de 18 años que los han descubierto manejando autos y chocando. Lo que quiero decir es que eso pasa. El cómo lo fiscalizamos tiene que ver con una cosa distinta. Yo quiero pescar un poco el argumento de Francisco en dos cosas. De verdad, mi experiencia, y esto no lo veo estadísticamente, sino que la experiencia de todos estos años es que hay situaciones de la vida social, psicológica, biográfica, etcétera, que hacen que una persona esté más vulnerable al consumo. La pérdida importante, etcétera. Lo que no quita a que en sí misma la droga, a mi juicio, y aquí tenemos diferencia, en este caso concretamente la marihuana, sí produzca daño. Y yo ahí quiero ir a un punto importante, que tú, Alicia, decías que hay un 3% de adicción en el caso de la marihuana. Las cifras que yo manejo son bastante mayores. ¿Por qué? Porque las marihuanas que tú habrás visto, la Scan, la White Widow, la Super Scan, son marihuanas que tienen mucho más porcentaje de THC, que es la sustancia que lo hace adictiva y que lo hace nociva. Pero es un supuesto, correlacionar concentración de THC con nivel de adicción. Pero espérate, es un supuesto tuyo. Porque voy a llevarlo a un punto que es lo único concreto que yo puedo. No, pero seamos aportar. más precisos. Sergio, pero lo voy a plantear desde un punto concreto. Voy a ser preciso. 1 de cada 5 consumiendo marihuana tiene la probabilidad de hacer dependencia. Eso es precisión. No. 1 de cada 5, el 20%. Ya, pero espérate. para precisar, es que... Más ¿Sabes que hay un elemento que es que hay varias personas que quieren hablar aquí también, Déjame Annalisa. terminar con esto. El Observatorio Europeo plantea, y lo mismo que en los últimos 3 informes de las Naciones Unidas, que hay un hecho concreto frente a la marihuana, cosa es? que es que hay un aumento en la demanda por tratamiento. Eso significa que si hay una persona que pide ayuda porque se ha hecho adicto por tratamiento y esa demanda ha ido en aumento, es porque el tipo de marihuana es cada vez más adictivo. Tú dices que esto no es así. Mira, las drogas no son buenas ni malas en sí mismas. La interpretación de su bondad o su maldad se hace en el entorno social en que éstas se ocupan, ¿ya? A continuación, los estudios que muestran que hay daño por tal o cual sustancia son estudios que son discutibles, porque tú comprenderás que tú no puedes hacer un estudio en humano pretendiéndole hacer algún daño. Eso está prohibido éticamente, la ética médica te lo impide. Entonces, todos los estudios con los que cuenta la ciencia médica para decir, apuntar que esta droga es mala o esta droga es mala, son representaciones, es decir, el SPEC es una técnica imagenológica que te muestra el consumo de tal o cual sustancia al interior del cerebro y uno especula que está haciendo un daño a la sustancia. Pero uno ve con el alcohol que hay cirrosis después de 25 años de consumo crónico. Uno ve con el tabaco que hay cáncer. ¿Ya? Y uno probablemente va a encontrar cáncer también si uno fuma marihuana después de mucho tiempo.
pero así categóricamente en sí no existen estudios que te demuestren que por consumir la sustancia te hace un daño cerebral. De hecho, te estoy diciendo, el cerebro tiene receptores que reciben esta molécula. Hay un punto en términos periodísticos que es interesante, que es el tema de fondo que no lo tocamos, y que tiene que ver con este señor que estaba en la población y que aplicaba reducción de daño. Hoy día entiendo yo que Chile tiene prohibido la reducción de daño. No, mira, Les propongo que hagamos este tema, este punto, a la vuelta de la pausa, que me la viene pidiendo el director hace rato y no quiero que se enoje conmigo. Me va a pegar a la salida. No, ¿Sabe lo que enojado este caballero? No, mentira. Una pregunta que tengo que hacerles, ¿por qué tienen una Ultrabook Portillo? Bueno, todo lo que se necesita está en esta nueva Ultrabook Portillo Z835 de Toshiba, que es una experiencia altamente poderosa, es tremendamente rápida, en un diseño ultra delgado, ultra ligero, elegante, ideal para profesionales en movimiento. Puedes llevar tu Portillo todos los días. Estamos viéndola ahí además con el portal de noticias24horas.cl. Rápida pausa, nos quedan hartas cosas que seguir conversando aquí y poco el tiempo. Es vía pública. Estás viendo Vía Pública con el auspicio de Nueva Ultrabook Portillo Z835 de Toshiba. De vuelta en Vía Pública, hay harto comentario por WhatsApp, ahí me van comentando por Twitter ni hablar. Alicia, un tema que me parece que además serviría mucho como para ejemplificar, no sé, no quiero que sea el ejemplo, pero tú has fumado marihuana ¿cuántos años de tu vida? Y más de 45 y menos de 50. Más de 45, menos de 50. ¿Con qué habitualidad? En general fumo por la noche porque tengo dificultad para dormir y duermo muchísimo mejor si fumo marihuana que si tomo las benzodiazepinas o los comprimidos que los médicos recetan para dormir. Entonces, generalmente fumo todas las noches, sí. Solamente todas las noches. ¿Has sentido tú algún efecto? ¿Has sentido que en el mediano o largo plazo te haya provocado algo la marihuana, el consumo de marihuana? No, inclusive, si bien tampoco me gusta ser autorreferente, pero como se han citado tanto estudios médicos, a mí me preocupaba mi caso porque en mi familia todos tuvieron la enfermedad de Alzheimer. Entonces, quise saber si estaba yendo por ese mismo camino. Y bueno, hice los estudios y no tengo ni registros de la proteína. Entonces, y bueno, tengo 68 años, soy activa, trabajo, no tengo una salud así bastante buena. No, cuando veo esas amenazas, pienso sí, evidentemente hay gente que está en situaciones vulnerables, pero hay que proteger, hay que curarles la vulnerabilidad, no continuar prohibiéndoles. Doctor, alguien que haya fumado durante 45 años todos los días marihuana, bajo la lógica de la explicación que usted ha entregado en este programa, ¿no debiese haber tenido un efecto y que le haya generado el daño que usted ha descrito? Sea, en este caso, Alicia. Bueno, aquí tenemos a la Alicia que se ve bastante bien, ¿no? Ahora, obviamente... Mi cerebro está a su disposición, doctor. Me someto a las pruebas que usted y me parece que está muy bien, Alicia. Ahora probablemente hay mucha gente que tras un consumo de 45 años ya no está acá y no podríamos haberla traído, porque a fin de cuentas esto es como jugar a la ruleta rusa. O sea, yo no te puedo decir, mira, a ti te va a pasar y a ti no. Lo mismo con el tabaco, ¿no? Uno puede fumar y morirse a los 110 años o morirse a los 50 de enfermedad obstructiva crónica, ¿no? O de cáncer pulmonar o de otras complicaciones del cáncer. Entonces, ejemplos tenemos para los dos lados, ¿no? Lo importante es ver los números gruesos, porque siempre vamos a encontrar el ejemplo de alguien que está muy bien como Alicia o alguien que está muy mal y terminó en otro lado. Entonces, bueno, hay que ver esos dos lados, ¿no? Ahora, si lo miramos todo globalmente, comparado con personas que no consumen, el consumo de marihuana es dañino para el cerebro y para la salud mental de las personas. Y sabes que también yo quiero agregar, aquí nos hemos olvidado de otro aspecto de la persona que tiene que ver con lo que es el ser humano en su totalidad. Yo de repente escuchaba a Alicia y en otras partes que decía, nunca nadie ha muerto por la marihuana. Perdón, pero yo lo encuentro súper irresponsable decir eso. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, me parece que es un organismo bastante responsable. No, lo encuentro súper irresponsable plantear que nunca nadie ha muerto por la marihuana. Así tal cual lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Pero que quiero explicarte el contexto que lo voy a decir. El contexto es que cuando una persona choca
en auto no está contabilizado, en cambio bajo el alcohol sí te dicen. ¿Por qué traigo esto? Porque los efectos de la marihuana no tienen que ver necesariamente con órganos del cuerpo, tienen que ver con cómo funciona el ser humano, tienen que ver con su emocionalidad, con una alteración del juicio de la realidad, cómo se enfrenta a los problemas, cómo se enfrenta a los demás, cómo se enfrenta a sus padres, cómo se enfrenta al estudio, cómo se enfrenta al proyecto de vida. Entonces, plantearlo solo desde un esquema absolutamente de órganos del cuerpo, a mí me parece súper reduccionista. Creo que el efecto de todas las drogas, incluido la marihuana, es mucho más allá que la suma de los órganos. ¿Hay algún estudio que diga cuánta gente ha muerto chocando un auto manejando? No, ¿sabes por qué? Porque no se mide. Porque no se mide. En cambio, en Europa, espera, dame un segundo. Sí. En Europa está empezando ya a tomarse el test de droga, el narcotest, y sí se ha visto una cantidad importante de accidentes. No tengo la cifra en este momento. Implicaba un médico que, en términos prácticos, para poder entenderlo, una persona si consume alcohol, le viene un coma etílico y se muere. Con la marihuana no es así. Se duerme. Lamentablemente, la música indica que se nos terminó el programa. Pero yo te pregunto, ¿tú te subes a un camión manejado por una persona bajo los efectos de la marihuana? ¿Te subes a un avión? Vamos a seguir teniendo el debate aquí. Yo a mí me encanta eso. Quiero agradecer a los 5 que hayan estado aquí. Para la Fundación pueden visitar la página, en todo caso, siempre... Y quiero pedir que los que tengan problemas de adicción se acerquen, que nosotros podemos ayudarlos, y los que quieran prevención también. Nos vamos, doctor, muchas gracias por haber venido. Gracias, muchas gracias por su punto de vista. Alicia, muchísimas gracias por estar sentado aquí. Alejandro, felicitaciones nuevamente por el reportaje. En 24horas.cl ahí está disponible para quienes quieran verlo. Gracias por su compañía, nos juntamos mañana. Buenas noches.